Buenos días, que Dios nos continúe bendiciendo. Quisiera leer unos versos en el libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 4 versos por ahora. Dice la palabra del Señor así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra. He titulado la disertación La Gran Salvación. La epístola a los Hebreos se caracteriza por una serie de solemnes avisos y amonestaciones, todas ellas motivadas por el gran peligro de apostasía en que se encontraban este grupo en cuanto a la fe en Cristo Jesús. El aviso que tenemos surge de las enseñanzas de la sección anterior, donde se destaca de manera extraordinaria las excelencias de la persona del Señor Jesucristo. Al destacar todas estas excelencias, sería un gravísimo error espiritual desligarse de él, dejarle. Recordemos que los hebreos habían estado en armonía con la fe, pero debido a la persecución y a otros problemas que arrostraban por el hecho de confesar su fe en Jesucristo, por haberse apartado del judaísmo, esto le acarreaba serios problemas. Los hijos eran apartados del hogar, las esposas eran dejadas por su marido y viceversa. Muchas veces las posesiones de los hermanos eran confiscadas y un sinnúmero de otras cosas que realmente era insufrible. Los hebreos estaban pasándola. Ahora el escritor le llama la atención y le dice que no descuiden esa salvación por las excelencias que tiene el nuevo líder, el nuevo recurso que ellos tienen para alcanzar la salvación. Si uno lee el capítulo 1 de ese mismo libro,
uno se va a encontrar que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero que también es el heredero de todo. Pero además de ser el heredero de todo, es por quien se hizo el universo. Que ese Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen misma de su sustancia, pero que además Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero que Él efectuó la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. Pero además de todo eso, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que este excelente Salvador es muy superior a los ángeles, que es declarado el Hijo de Dios, que se le ha declarado que el trono le será entregado. Entonces, sería una solemne, un solemne error, un tremendo error, dejarle a Él por las sombras del judaísmo. Ahora, el escritor comienza diciendo que es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La iglesia no se puede reunir. En muchas partes del mundo las reuniones están muy limitadas y en donde están abiertas hay mucho peligro de que los hermanos sean contagiados. Este tiempo ha sido un tiempo de enfriamiento para muchos, pero quisiéramos unirnos al llamado que hace Hebreo para cada hermano que está conectado, para cada creyente que quizá ha tenido tiempo de enfriamiento, que es necesario. Y cuando la palabra aquí dice que es necesario, el término es bien claro. Es indispensable. Es ineludible. Tenemos que con más diligencia atender a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, que solo en Él hay salvación, que no podemos, que no hay otro a quien ir. Hay un himno que nosotros cantábamos en el coro de Sosúa, que decía: ¿a quién iré? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Gisela también, Gisela Pacheco ha cantado ese himno. Es un himno que realmente confiesa
el hecho ineludible de que solo en Jesucristo hay salvación. De modo que cualquiera que se aparta está renunciando, está dejando la única fuente de salvación y de bendición que tenemos. Las cosas que hemos oído, es necesario que nosotros le prestemos atención. Y dice, no sea que nos deslicemos. La palabra que usa aquí el escritor, deslizarse, es muy significativa, ya que está basada en un barco que está amarrado en el muelle, pero que las amarras se rompen o se sueltan con el vaivén de las olas. Y el barco empieza lentamente, prácticamente de manera imperceptible, a alejarse del muelle. Los marineros están en sus quehaceres por ahí y no se dan cuenta hasta que el barco está lejos, ya a la deriva, arrastrado por la corriente marina, y ya no hay nada que hacer. Así mismo sucede con la apostasía. Así mismo sucede con el alejamiento de las cosas del Señor. Se comienza, que no voy a ir hoy porque estoy cansado. Bueno, pero ya no fui ayer, tampoco voy a ir hoy. Y así se comienza el enfriamiento. Y en lo que viene a ver, ya no hay voluntad, no hay deseo para asistir a la iglesia, para participar en las cuestiones de la iglesia. Dios nos ha dado la bendición y yo no voy a cansarme de decir esto, que ha sido una gran bendición para los hermanos de el Bronx. Y esto se ha extendido para muchos hermanos también, de que a pesar del tiempo de la pandemia, nosotros nos hemos dado cita cada noche en la oración. Y la noche que toca la exposición de la palabra, hemos sido edificados durante este tiempo. Y muchos hermanos, la gran mayoría, ha estado ahí siempre. Pero hay otros que no. Y si tú eres de los que no, quisiéramos hacerte un llamado en esta hora. Hermano, atiende. Atiende a las cosas que has oído. Que es un tiempo peligroso. Y el mejor sitio en el que podemos estar es en la comunión con los hermanos. Que esta comunión se traduce con su Hijo Jesucristo y con Dios el Padre. El verso sigue diciendo que, fíjense, dice que no sea que nos deslicemos.
Entonces, él nos dice que si la palabra dicha por los ángeles, esa palabra que fue dicha, bueno, el autor de Hebreo le atribuye la palabra dicha por los ángeles a la ley en el Sinaí. Ahora él dice que si esa palabra que fue dicha por los ángeles recibió el castigo merecido de su infracción, entonces, ¿qué se espera de aquellos que violan, que faltan, que no tienen en cuenta la palabra dicha por el mismo Señor? Recuerden que el Evangelio, dicho sea de paso, debemos recordar que los hebreos a los que se le escribe esta carta no tenían el Nuevo Testamento. Lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Todavía no estaba conformado, ni estaba, no tenían una Biblia con su Antiguo y Nuevo Testamento como nosotros tenemos ahora. Entonces, hay un contraste en la palabra dicha por los ángeles en el Sinaí con aquella que fue dada por el mismo Señor. Esto es en los evangelios. Recuerden que el Señor estuvo predicando y enseñando. Le dan 3 años y medio, que fueron los que realmente él dedicó a la enseñanza pública, y es lo que se ha registrado. Pero sabemos que su ministerio empezó antes. Cuando tenía 12 años, está en el templo. Y la palabra nos dice que los maestros que estaban en el templo se quedaban maravillados con su sabiduría y con las preguntas que les hacía. Y cuando los padres le preguntan que por qué hizo eso, o sea, José y María le preguntan, y él les enseña y les dice, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, hay cosas a las que ustedes me están sometiendo y que yo estoy sujeto a ustedes, claro está. Pero estos son los negocios de mi Padre, de Dios, el Padre. Y en ellos me es necesario estar. Y por ahí el Señor empezó a enseñar y yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido poder oír de los labios del Señor la palabra de Dios? Oírle enseñar. Sé que los discípulos fueron privilegiados porque oyeron sus enseñanzas. Pero ¿es que usted y yo somos menos privilegiados? No.
nosotros tenemos la Santa Biblia, que es la recopilación de lo que el Señor dijo y enseñó. Y nos da también detalle de su vida, una vida extraordinaria, una vida en la cual nadie pudo nunca culparle de ninguna violación, ni a la ley que había sido dada en el Sinaí, ni a ninguna de las otras cosas. Cuando lo quisieron acusar, él agarró testimonio de la misma palabra para refutarle lo que le decía. ¿Recuerdan cuando los discípulos recogieron espigas y que le dijeron que no era lícito que lo hiciera? Entonces le trae aquel episodio de cuando David tuvo hambre y que fue al sacerdote y que este no tenía nada que darle sino los panes de la propiciación, y que sin embargo David lo comió. El sacerdote se lo dio y eso no le fue tomado como pecado a David. Entonces él le quiere decir que lo que los discípulos habían hecho no era pecado. Entonces recordemos que si los que quebrantaban la ley eran culpables, ¿cuál no será el daño espiritual de quienes desprecian o tienen en poco el anuncio de la salvación tan grande? Esa salvación que primeramente fue anunciada por el Hijo de Dios y después por sus siervos enviados. A veces como que queremos circunscribir las enseñanzas, la proclamación de la enseñanza después del Señor como a los apóstoles, pero no fue solo a los apóstoles. Vieron muchos siervos que no fueron llamados apóstoles y que sin embargo también proclamaron con mucha eficacia la palabra de Dios. Recordemos a Esteban, era un diácono. Sin embargo, la palabra nos dice que nadie podía resistir su palabra porque era con poder del Espíritu. A tal forma llegó la rabia porque no lo podían resistir, que le apedrearon. Y Felipe, ¿recuerdan de la manera tan magistral que Felipe le expone al eunuco la palabra de Dios? Y cómo este extranjero abraza la fe y se bautiza. Y nos dice la palabra de Dios que él se fue a su tierra gozoso después que fue bautizado. Y nosotros pensamos, siempre hemos dicho que de acuerdo a nuestra propia experiencia, no se cayó. Él fue a su tierra a proclamar que había encontrado la salvación en Jesús. El hermano Pascual me decía que dos muchachos se fueron a la iglesia y se convirtieron. Pero uno de ellos le dijo al otro, porque el que lo llevó era el más, ya tenía más común, más nexo con el evangelio.
Y él lo llevó y dice, pero oye, si yo me convierto no es para estar hablando y predicando, porque yo no voy a hacer eso. Dice, no, claro que eso no es así. Entonces, tú no tienes que hacer eso. Entonces, cuando ellos se entregan al Señor, oran con ellos, y entonces era un tiempo de campaña y habían ido otros amigos. Y le dice uno de los amigos de él, ¿y fue verdad que tú te convertiste? Dice, sí, oye, pero yo me siento bien. ¿Tú te quieres convertir también? Y le dice el otro, ay, no dije que tú no ibas a predicar. Porque el Señor dice, no se puede, una luz no se enciende para ponerse debajo del armario. Se pone en el candelero para que alumbre a todos. Una vez ha llegado la luz del Evangelio a nuestras vidas, tenemos que compartirla con los demás. Así es que los que oyeron la palabra fueron por toda parte proclamándola, no solamente los apóstoles. Ahora recordemos que el hecho de la apostasía no suele darse de golpe. Siempre se va dando de manera silenciosa, de manera lenta. Es un proceso de enfriamiento. Recuerde el ejemplo que el escritor pone. El barco en el muelle que se desliza en la corriente, en el agua, lentamente. Y siempre tenemos que enamorarnos más de la palabra de Dios, porque aún los ejemplos que coge son tan precisos, son tan excelentes, que nosotros no podemos pensar jamás que son inventos de nuestra mente. Tenemos que descubrir en esa palabra la mente excelsa, excelente, sublime de Dios. Porque siempre escoge los mejores ejemplos para darnos. Recuérdese que la metáfora usada aquí es la del barco. De la misma manera, las personas se van enfriando en la cosa del Señor. Aquí tenemos que hacer un llamado nuevamente a los hermanos. Bueno, si es el caso suyo de que por alguna razón usted está perdiendo el deseo, el anhelo de estudiar la palabra, de reunirse con los hermanos, de orar, por favor, no descuide su salvación. No la descuide. No tenga en poco la palabra que se le dice. Ore y pídale al Señor fervientemente que le devuelva nuevamente el deseo de estudiar su palabra, de orar, de escuchar la palabra. Acuérdense que a veces tenemos favoritos. Yo recuerdo que en Sosúa teníamos una hermana que ella era licenciada, tenía título y ella siempre se enteraba de quién iba a predicar. Si quien iba a predicar era alguien que era un hermano que no tenía letras, que no sabía cosas,
ella decía, no, yo no me voy a ir a sentar a oír a fulano. Y se quedaba. Pero ¿sabe qué dice la palabra? No desechéis al que habla. Porque el Espíritu Santo usa tanto al letrado como al que no tiene letra. Esta palabra de Dios es viva y es eficaz. No importa el instrumento que el Señor coja, si Él lo coge, lo usará para edificación de su iglesia. De modo que no caigamos en el error de desechar al que habla. Recuérdense que el peligro de volver al judaísmo era un solemne error espiritual en que estaban corriendo los hermanos hebreos a los que se le escribe esta carta. Ahora, el hecho mismo de que este escritor está escribiendo esta carta muestra que el siervo de Dios tenía aún la esperanza de hacerle ver el peligro en que se hallaban, con el fin de que descansasen tan solo en el capitán de nuestra gran salvación. O sea, él tenía la esperanza. Con lo que ha dicho antes, recuerden todas las cosas que vimos, no faltaron algunas de lo que es el Señor Jesús. Él es mucho más que todas las cosas en las que se afianzaba el judaísmo. Por tal razón, es necesario que nosotros no perdamos de vista las amonestaciones que se nos dan a través de la palabra. Fíjense que nos dice el verso 3 y el verso 4. Nos dicen, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual había sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hallamos en estos versos una preciosa enseñanza sobre la manera en que el Evangelio fue revelado y que además fue transmitido en los tiempos apostólicos. Primeramente el mismo Señor, que fue como diríamos, el anunciador, el heraldo de la salvación. Recordemos que él no solamente clamaba en Galilea el reino de los cielos, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, sino que demostraba el sentido y el poder del Evangelio a través de sus maravillosas obras de sanidad. Luego, él echó el fundamento de toda bendición por el sacrificio de sí mismo en la cruz del Calvario.
Recuerden que el Señor mismo fue quien comenzó a dar la buena nueva de salvación y el Evangelio. Recuérdense que Él se adjudicó el hecho de que Él era el Mesías. Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Los versos 1 y 2 nos dicen: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y en Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, y el verso 17. Vemos lo que pasa con relación a esta porción. Dice el verso 17: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De modo que esa escritura que había sido puesta allí alrededor de, algunos dicen 8 siglos, otros dicen 7 y algo, por ahí, pero 7 siglos, es mucho tiempo, se había escrito acerca del Mesías. Y cuando él toma el libro y lee, dice: hoy se ha cumplido esta escritura en medio de vosotros. O sea, yo soy el que vino para hacer todo eso que dice ahí: libertad a los cautivos, abrir las cárceles, los cautivos del pecado, los que estaban en prisión de oscuridad, atados por el diablo por mucho tiempo. Y así sucesivamente. Todas las cosas de que se habla allí, él vino a realizarla en su labor mesiánica. Ahora, es bueno que nosotros hagamos una aclaración, y es que el Señor
vino y habló todo lo que habló, predicó todo lo que predicó. Juan hace una exageración que si se escribieran todas las cosas que él hizo y dijo, los libros que se escribieran no cabrían ni aún en el mundo. Es una exageración del lenguaje, pero esto nos da un detalle de todo lo que el Señor hizo y que no se encuentra registrado en los libros, en la Biblia. Ahora, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue el sello de todo cuanto él hizo. El Señor dio toda la narrativa en los evangelios mediante la predicación. Pero únicamente con el sacrificio de sí mismo en la cruz del Calvario, así llega a ser la misma sustancia del evangelio, el único camino, verdad y vida. Los testigos presenciales de ese evento, recordemos que fueron esencialmente los apóstoles. Pero como decíamos ahorita, no solamente los apóstoles. Naturalmente sobre ellos estuvo la responsabilidad mayor, porque para eso ellos fueron capacitados. Para eso el Señor los tomó y por 3 años y medio estuvo enseñándole y diciéndole lo que debían hacer. No se registra de todos ellos que tuvieron algún ministerio, pero nos atrevemos a decir que todos ellos cumplieron con su parte. Hay algunos que dejaron escrito lo que el Espíritu Santo quiso que se dejara escrito. Otros no lo escribieron, pero estamos seguros que lo hicieron. De modo que el mensaje evangélico que el Señor comenzó a publicar, pero la plenitud de la proclamación tuvo que esperar necesariamente a la obra consumada en la cruz. Ahora, ¿por qué la obra en la cruz? ¿Por qué el ministerio del Señor Jesucristo tuvo que esperar a la obra de la cruz? Simplemente que el Señor con su palabra hiciera lo que iba a hacer y obrara la salvación del ser humano. Simple. La justicia de Dios demandaba la muerte del pecador. La paga del pecado es muerte. Y fíjense que eso que el apóstol Pablo dice ahí escribiendo a los romanos, ya había sido antedicho por el profeta.
profeta Ezequiel dice, Jehová ha dicho, todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo. Y agrega, el alma que pecare, esa morirá. De modo que ya Ezequiel ha dicho que la paga del pecado es muerte, que el que peca muere. Hay un himno dice, aquel que peca muere, así Dios sentenció. Fue necesario que el Señor Jesús, como la víctima inocente, la víctima sin pecado, fuera a la cruz y allí muriera por usted y por mí. Que no podemos desligarnos de nuestro pecado. Y que la única manera de limpiar la mancha de nuestro pecado es aceptando el sacrificio excelso de nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. De modo que la plenitud de la proclamación del Evangelio necesariamente tuvo que esperar el sacrificio de la obra de Jesús en la cruz y su postrera resurrección. Ellos hablaron después de ahí de las cosas que ellos mismos habían visto, de lo que ellos habían oído, siendo la obra de los apóstoles de suma importancia. Quizás siendo el cimiento exacto de la persona y el ministerio del Hijo Mesías, del Hijo de Dios, el Mesías enviado. De forma que nosotros hoy no seguimos fábulas por arte compuesta, sino que seguimos y aceptamos hechos comprobados y garantizados por testigo de toda confianza. A mí me encanta leer a 1 Corintios 11, los primeros versículos. Dice que esto es lo que eso anunciamos. Que podríamos leer esa porción, ya que si la cito de memoria me va a faltar algunos detalles y ahí no, como dicen, no hay desperdicio. Con esto ya concluimos. 1 Corintios, capítulo 15. Dice así, dice el apóstol Pablo, además, hermanos, declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí. Que Cristo Jesús murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefa, a Pedro, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Fíjense todos los detalles que da el apóstol Pablo acerca de los testigos de la resurrección del Señor. Y esto es descrito por el Espíritu Santo. De modo que nosotros no estamos siguiendo fábula artificiosa por arte formada. Estamos siguiendo la palabra de Dios, dicha y testificada por personas que vieron, que estuvieron con el Señor. Como dice el apóstol Juan, los que vieron nuestros ojos, los que oyeron nuestros oídos y palparon nuestras manos, es lo que os anunciamos. De modo que nosotros hacemos bien con estar atentos a esa gran salvación que fue anunciada primeramente por el Señor y después por lo que oyeron. Amigo, hoy, si usted está conectado, está oyendo la palabra de Dios, también por alguien a quien el Señor ha mandado en esta mañana para que le hable. Y a cada hermano, afiancémonos en la palabra del Señor, que es la mejor ocupación que nosotros podemos tener. No se deje llevar por los tiempos malos. Los tiempos malos auguran mejores cosas para los hijos de Dios. Decía un hermano muy amado por nosotros, ya con el Señor, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Así, hermanos, que afiancémonos en el Señor, que no hay para dónde ir. Que Dios nos bendiga.